Vamos directo a la palabra. Vamos a ver lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Yo estoy muy contento porque durante toda la semana hemos estado pues aprendiendo de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. El lunes empezamos con la entrada triunfal, ¿no? Esta entrada donde reconocían a Jesucristo como el Señor y hablamos sobre ese tema, cómo el pueblo gritaba, sálvanos, y Jesús venía precisamente a eso, a salvar a su pueblo. Vimos durante el martes hablamos del libro de Números y hablamos la importancia o entender más bien que cómo Dios ha perdonado nuestros pecados, y eso es importante, reconocer que solamente Él puede perdonar pecados. El día jueves estuvimos hablando acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y recordar lo que Jesucristo vino a hacer, a cambiar, a darle un nuevo sentido a la Pascua. La Pascua es pasar por alto, como el pueblo de Israel estaba pues en un juicio junto con Egipto, y que Dios había dicho que todo primogénito iba a morir, tanto de hombres como animales. Y como donde él iba a pasar por cada casa iba a morir el primogénito, y Dios les da un plan y les dice que tomen un animal, un cordero, que tenían que sacrificarlo y con la sangre ponerla en las dinteles, en las puertas, en los postes de las puertas. Y cuando pasara el juicio de Dios y al ver la sangre, en esa casa no iba a llegar, sino que iba a pasar por alto, y ahí no iba a haber muerte. Y ese mismo sentido es lo que Cristo hizo por nosotros. Al momento de tener su sangre preciosa y al venir el juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte, así me dice. Bueno, donde esté la sangre de Cristo, de ese cordero sin mancha, la muerte no va a llegar y pasará por alto. Esa es la Pascua, y lo vimos el jueves. El viernes también estuvimos hablando acerca de la cruz de Cristo, ese momento tan importante y tan especial que ha cambiado nuestra vida, y que si Cristo no hubiera ido a esa cruz, hoy no estuviéramos nosotros ni en este lugar, ni con la libertad de poder acercarnos a Dios. Entonces es la importancia de entender el valor de la cruz en nuestras vidas. De eso estuvimos hablando. Y terminamos diciendo que la historia no acababa el viernes, porque el viernes hablábamos acerca de que Jesús fue a la cruz, que murió y fue sepultado. Y ahí terminamos la historia del viernes, y les decía, pero ahí no acaba, porque sabíamos que tenía que morir, padecer, le era necesario. Ahorita lo vamos a volver a leer, pero que al tercer día iba a resucitar. El día de hoy hablaremos sobre eso, que nuestro Jesús, nuestro Señor vive. Y yo le he titulado a esta enseñanza: proclama que Jesús vive. Nosotros tenemos que hablar de eso. Es importante que hablemos de la cruz, pero ahí no ha terminado la historia. Lo importante es que podamos entender que nuestro Señor vive, y que está sentado a la diestra del Padre, y que un día vendrá por nosotros. ¿Y dónde nos quedamos? En la muerte. Y es ahí donde vamos a iniciar en la historia del día de hoy. Pero antes de leerla, porque vamos a estar en Lucas 24, si quieren ir abriendo ya ahí ese pasaje, Lucas 24, veremos todo el capítulo, porque me habla de tres momentos, tres escenas donde Jesús va a mostrar que Él está vivo. Y antes de leerlo, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, y no hay nadie como tú. En esta mañana venimos todos juntos a escuchar tu palabra, a recordar ese momento donde nos dice que tu Hijo Dios vive, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y venimos a celebrar, a declarar esa bendición que hay en nosotros, porque a través de esa vida que está en Él, hoy tenemos esperanza. Y por eso hoy queremos recordar, y que tú nos hables, y que tú nos vuelvas otra vez a enseñar a través de este pasaje, y nos recuerdes, y nos animes, y nos exhortes, Dios, a seguir proclamando que tú vives en nuestras vidas. Te damos gracias, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte, nos quedamos ahí. Jesús ha muerto, Jesús es sepultado, y la pregunta podría ser: ¿qué piensas de la muerte?
Para ti, ¿qué es la muerte? Hay gente que le tiene miedo a morir. Hay gente que dice, no, Emma, ni hables de la muerte. Ni quiero, Emma, a lo mejor nunca quisieras morir. Porque hay gente, hay algunas personas que pueden pensar o dicen que al momento de que uno muere, todo se acaba. Hay gente que sí piensa, no, para mí la muerte es el fin, se acabó. Yo viví en esta tierra, vivo como yo quiero, como yo pienso, haciendo cosas buenas y malas. Al final llego a morir y se acaba todo. Hay gente que no, que dice que al momento que tú llegas a morir, tu alma se va a un lugar para descansar, pues de todo lo que trabajaste o hiciste en la cruz. Y gente piensa de esa manera. Hay gente que piensa también que al momento de morir, vuelves otra vez a vivir y según como te hayas portado, renaces o reencarnas en un animal, ¿no? Y así piensa la gente, ¿no? Señor, pues si yo llego a morir, nada más que no será una cucaracha, ¿verdad? Dicen por algunos por ahí. No sé. Pero la muerte, ¿qué es? Porque la Biblia tengo que aprender lo que la Biblia me dice y tengo que entender que la muerte humana no implica el dejar de existir. O sea, no acaba al momento de morir, no acaba ahí nuestra vida. La vida continúa. Y lo que la Biblia me enseña acerca de lo que es la muerte, básicamente es una separación. Una muerte física es la separación entre el cuerpo y el alma. Cuando alguien llega a morir, su alma va a un lugar, ya sea delante de Dios o en un lugar de tormento, y el cuerpo, pues polvo es y polvo vuelve a ser otra vez. Entonces hay una separación entre el alma y el cuerpo. Esa es la muerte física. La Biblia también me habla de una muerte espiritual. Y la muerte espiritual simplemente es la separación del ser humano con Dios. Alguien que está con Dios tiene vida. Alguien que no está con Dios tiene una muerte espiritual. Y es que la Biblia me enseña que la muerte es el resultado de la desobediencia o del pecado, que es lo mismo. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 5:22, si lo quieres buscar, o aquí lo van a poner en la parte de enfrente. Romanos 5:22, en relación a esto que les digo, que la muerte es el resultado de la desobediencia y del pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, al momento en que alguien peca, al momento en que alguien ha desobedecido, la muerte entra o entró. Y sabemos la historia, porque la muerte entró a través de ¿quién? Pues de Adán y de Eva. ¿Sí? Estaba Adán y Eva, Dios los había creado, los puso en el paraíso. Llegó la serpiente y Dios les había dicho que no podían comer de un árbol. De todo lo demás sí, pero del árbol del bien y del mal no deberían de comer. Y llega la serpiente y le dice, claro que pueden comer. Dios había dicho que iban a morir y Satanás le dice, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando ellos comen del árbol, cuando ellos desobedecen a Dios, cuando ellos transgreden lo que Dios había dicho, en ese momento ellos pecan. Y lo que sucede es que hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que hace? Dios los aparta de su presencia y los pone fuera del paraíso, del lugar donde estaban. Y entonces hay esa separación. Y aprendemos ahí, según lo que acabamos de leer en Romanos, que así como el pecado entró a través de ellos por su desobediencia, ese pecado ha pasado a todos, porque me dice, por cuanto todos pecaron.
Y todos los que estamos aquí hemos pecado, ¿verdad que sí? No hay alguien que pueda decir, yo creo que nunca he pecado, aunque se los he comentado. A mí me han llegado a decir, yo creo que nunca he pecado en mi vida. Y yo volteaba a ver a esa gente que le decía, ¿y cómo? Porque todos mentimos o fallamos y hacemos cosas indebidas. E incluso la Biblia me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces toda persona que ha pecado tiene una muerte espiritual. El hombre que tiene pecado está separado completamente de Dios a causa de ese pecado. Y hablando de la muerte, decíamos que el viernes nos quedamos precisamente en ese momento en que Jesús ha sido crucificado. Vimos algo importante, que Él entregó su vida. Él tenía poder para quitarla y para volverla a tomar. Jesús tiene el control de todo y llega un momento donde Jesús entrega su cuerpo, que dice consumado es, expiró. Y en ese momento, igual lo leíamos, que José de Arimatea fue con Pilato a pedirle el cuerpo. Y lo vimos ahí, si alguien lo quiere leer ahí en Lucas 23:53, dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Te puedes imaginar la escena en que nos quedamos? Los discípulos, la gente acaban de ver cómo Jesús ha muerto, cómo ha ido a la cruz. Acabamos de ver, o ellos acaban de ver que se oscureció por 3 horas. Se cimbró, se rasgó el velo. Algunos diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el hombre que esperaban. Ha muerto, ha entregado su vida. No fue necesario ni quebrarle sus rodillas. Él entregó su vida. Y entonces van, lo toman, lo ponen en un sepulcro. Y todo está pasando en ese momento. Los discípulos, la Biblia nos enseña, los evangelios, que se esconden. Están escondidos por temor a que vengan ahora por ellos también y los quieran matar como a Jesús. Y ahora estamos en el tercer día, el día en que Jesús ha resucitado, y vamos a ver la primera escena. Lucas capítulo 24 versículo 1, y voy a leer del 1 al 12 para ver esta primera escena. Dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué podemos ver en esto que acabamos de leer? Hay unas mujeres que van
al sepulcro, van a ungir a Jesús porque ha muerto. Algo que tenemos que estar convencidos nosotros es que Jesús no está agonizando. No, Jesús ha muerto. Tanto así que lo han bajado, lo han envuelto en sábana, lo han metido a un sepulcro, han puesto una piedra. Jesús ha muerto. Esto tiene que ser, entender que realmente ha sucedido. Estas mujeres han pasado 3 días y ellas van a ungirlo. ¿Por qué? Porque no había habido oportunidad de poder hacerlo de una manera correcta y ellas van a ungirlo. Y hay una preocupación que hay en ellas. Aquí no viene, pero en otro evangelio nos lo dice, que ellas preguntaban: ¿quién podrá quitarnos la piedra? Porque habían puesto una piedra en la entrada del sepulcro, y también habían puesto ahí unos guardias para que nadie pudiera entrar. Y entonces ellas llegan y se dan cuenta que la piedra está removida, el sepulcro está abierto, y ellas al entrar no encuentran el cuerpo de Jesús. En Lucas no nos dice, pero Juan nos dice un poquito más, que estas mujeres van y le preguntan al hortelano, el que estaba encargado de ahí, pensando, y le dicen: ¿dónde lo pusiste? A ellas piensan que se lo han llevado, que alguien tomó el cuerpo de Jesús y se lo llevaron. Y de repente, estando estas mujeres ahí, aparecen frente a ellas 2 varones con sus batas o con sus vestidos resplandecientes, y podemos ver que eran 2 ángeles. ¿Qué es lo que le dicen a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ¿te puedes imaginar la escena? De repente nosotros ya la sabemos que resucitó, que vive, pero si pudiéramos estar en ese momento, las mujeres quizás van llorando, van todavía con ese dolor de que acaban de matar al maestro, ha muerto. Pareciera, y lo vamos a ver un poquito más, que han perdido toda esperanza porque pensaban que el maestro las iba a ayudar. Y van llorando y van lamentándose. Y cuando entran ahí, qué sorpresa, la piedra la movieron. ¿Y qué está pasando? Y otra sorpresa, no solamente eso, sino que además el cuerpo no está ahí. Se le aparecen unos ángeles. Y la frase es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Incluso les dice que ha resucitado, porque ya se los había dicho. Ahí en el versículo 7 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo leímos el jueves y el viernes, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: subamos a Jerusalén, celebremos la Pascua. Pero esta Pascua será diferente, porque ahora el Hijo del Hombre va a ser golpeado, azotado, escupido, bofeteado, y después de que sea azotado, les dijo, va a morir. Pero no solamente va a morir, sino al tercer día va a resucitar. Y de repente todo lo que Jesús les ha dicho, a ellos se les ha olvidado. Y los ángeles les recuerdan las palabras que Jesús había dicho, que al tercer día iba a resucitar. En el versículo 8 dice ahí: y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y muchas veces nos pasa así, ¿no? ¿Cuántas promesas Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho a nosotros? Que yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo voy a estar en todo momento para ser tu pronto auxilio en la tribulación. Y tantas veces Dios nos habla, pero de repente en el momento difícil, en el momento de la prueba, pareciera que eso se nos olvida. Que a veces es muy fácil decirle: qué bárbaro a estos discípulos, ¿cómo se les olvidó eso que es tan importante? Bueno, quizás Dios hoy también nos puede decir a nosotros: ¿cómo se te puede olvidar que yo estoy contigo?
¿Cómo se te puede olvidar que te dije que nunca te voy a dejar? Que soy tu proveedor, que soy tu ayudador. Entonces estas mujeres se acuerdan de estas palabras y mira la reacción de ellas. Salen y van corriendo y a los 11 les dicen lo que ha sucedido. Les dice: el cuerpo ya no está. Y se nos parecieron unos ángeles, unos hombres que nos dijeron que Él vive, ya no está muerto. Ahora, aún que ellas se acordaron y van con sus discípulos y les dice esto, interesante, porque no le creyeron. No le creyeron a lo que ellas estaban diciendo. ¿Qué sucede en lo que leíamos? Dice que Pedro corrió. El libro de Juan me dice que no solamente Pedro, sino ¿quién corrió juntamente con Pedro? Juan. ¿Quién llegó primero? Pedro o Juan. Juan, ¿verdad? ¿Saben por qué? Dicen algunos que porque Juan tenía primera, segunda y tercera, ¿verdad? Llegó más rápido y Pedro más tiene primera y segunda. Pero llega Juan y ve la puerta, la piedra movida y no entra. Pedro llega y entra y se da cuenta que no está ahí y están sorprendidos. ¿Por qué? Porque el Señor no está muerto, sino que Él vive. Y otra vez, ¿te puedes imaginar ese momento? Imagina que fueras tú ahí y que entra tú, entra. Dicen que no está. Y van entrando y cuando van entrando no ven nada. Y están sorprendidos y maravillados. ¿Por qué? Porque el Señor no está ahí, no está muerto y Él vive. ¿Sabes qué es lo que yo quiero resaltar de todo esto? Porque lo sabes. Que tanto Pedro como estas mujeres, al darse cuenta de que Él no está muerto, sino que vive, salen a proclamar. Estas mujeres se dan cuenta que Jesús no está ahí y salen, y con los primeros que van son con los discípulos. Salen a decir, salen a proclamar, salen a hablar y decir: hey, quiero que entiendan, no está muerto, ahora vive. Aunque no le crean. Pero estas mujeres pueden decir: fuimos y estaba la piedra movida y no había nada dentro. Y yo pregunté y no saben, hasta que alguien nos dijo: no está. ¿Por qué lo buscan entre los muertos al que vive? Y de repente puede llegar Pedro y decir: sí, es cierto. Lo que estas mujeres nos contaron es cierto. No está en ese lugar. Recordemos que Él dijo que iba al tercer día a resucitar. Nuestro Señor vive. Primera escena. Segunda escena. Versículo 13. Lucas 24:13. Y igual voy a leer el pasaje y luego lo explicamos. Dice así: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Como quizás a 2 horas de camino iban de una ciudad a otra. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Leyendo esta historia, me doy cuenta que estos hombres van caminando y me dice que iban tristes. Y creo que al igual que estas mujeres, estos hombres no tienen esperanza. Al escuchar cómo se expresan de Jesús, me hace entender eso, que no hay, parece que ya no hay esperanza en ellos. Tristes, sin esperanza, confundidos. Dice ahí que iban discutiendo entre ellos de todas las cosas que habían acontecido. No sé, quizás la pregunta es: ¿tú cómo ves lo que dicen? ¿Realmente era Jesús el Hijo de Dios? ¿Realmente esperábamos en Él o no era? Y a lo mejor diciendo: pues yo vi milagros, pues yo vi cosas poderosas, pues yo creo que sí, pero a lo mejor no por esto. Y no sé, discutiendo. Y mientras ellos van discutiendo, se les aparece el Señor Jesús. Interesante, porque camina con ellos y no se da cuenta. Y puedo hacer un paréntesis. Muchas veces puede estar Jesús caminando contigo sin que te des cuenta que esté a tu lado. Porque cuando Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, lo que Él promete lo cumple. No porque no te des cuenta, no quiere decir que no esté ahí. Y tienes que aprender, una vez más, en un momento difícil, aunque tú no veas nada, a creer y entender que Dios siempre está contigo. Pero regresando a la historia, ellos no lo conocen. Jesús les llega a preguntar: ¿por qué están tristes? Yo no sé qué había en su rostro. Yo no sé si había lágrimas. Yo no sé cómo era el semblante de ellos, que Jesús se da cuenta. Bueno, Él lo sabe todo, pero que era evidencia, era algo evidente que había tristeza en ellos. Ellos de repente le dicen: ¿cómo? ¿Eres el único extranjero que no sabes lo que pasó? Y Jesús parece que bromea con ellos, porque Jesús dice: ¿qué cosas? Como si Jesús no supiera. ¿A poco no sabe? Claro, pues si Él ha sido el actor principal de todo, ¿no? Y le dice: ¿qué cosas? Y
Y entonces empiezan ellos a hablar de Jesús. Y mira cómo se expresan. Dice, de Jesús Nazareno, dice que fue varón profeta. O sea, para ellos ya está muerto, ya no existe. Fue. No dicen, es que es un varón que vive. No, para ellos están tristes porque dicen, Jesús de Nazareno que fue varón profeta. Dicen, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y lo que estamos hablando es cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Esto era algo espantoso, lo vimos el viernes. Y entonces en el versículo 21 me habla de cómo ellos están sin esperanza, porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Recuerdan, ellos estaban bajo el gobierno de Roma y ellos pensaban que Él los iba a salvar, los iba a rescatar. Pero todo sigue igual. Bueno, a lo mejor peor, porque aquel que habían puesto confianza está muerto. Y ahora dicen que no está ni ahí, que no saben qué ha pasado. Y dicen ellos, además, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Y luego dicen, aunque unas mujeres dicen que fueron al sepulcro y que ya no lo vieron, que la piedra estaba removida, que ya Él no está ahí, que ángeles les hablaron y les dijeron en visión que el Señor vive. No solamente ellos, sino incluso unos de nosotros fueron también y dicen que Él vive, aunque no lo han visto, pero ellos dicen que viven y ellos siguen sin creer. Otra vez, las mujeres les han dicho, de los mismos le han dicho, ellos hay una incredulidad, no lo pueden creer. Y entonces Jesús creo que les llama la atención y les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y en el versículo 26 está la clave de todo. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, era algo que Jesús una y otra vez lo había dicho, les había enseñado, les había comentado. Y aunque en ellos no lo creen, no lo entienden, no hay esperanza, Jesús le está diciendo, a ver, no entienden. Incluso cuando le dice, oh insensatos, Jesús le está diciendo, tan torpes son, tan tardos para poder creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ya los profetas les han dicho una otra vez y aún así no han creído. Por eso les dice, ¿a poco no se acuerdan que era necesario? No hay otra manera. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y entonces Jesús empieza a dar una plenaria, un seminario, una enseñanza, probablemente de 1 a 2 horas, impresionante, que uno dice ahí, ¿por qué no lo grabaron, verdad? Para poder tenerlo. Pero dice ahí, versículo 27, y comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Se empieza Jesús a decir, ¿a poco no se acuerdan que era necesario? ¿No te acuerdas que Moisés nos dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva y le dijo, hay una enemistad entre ti y la mujer? Dice, y esa simiente te va a herir en la cabeza. Dice, tú le vas a herir en el calcañar, pero ella acabará contigo. Y sí, Jesús tenía que padecer, tenía que sufrir, pero era parte del plan de Dios desde Génesis. Si avanzó, a lo mejor les habló. ¿Te acuerdas de Abraham? Cuando Dios lo probó y le pidió su hijo.
Y le dice, dame a tu hijo, a tu único. Y va Abraham y obedece. Y de repente llega un momento donde le dice el hijo, Isaac le dice a Abraham, padre, pues aquí la leña, aquí todo listo, pero el cordero, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué fue lo que Abraham dijo? No te preocupes, hijo, porque Dios se proveerá del cordero. Ese cordero es el Hijo de Dios. Ese cordero es cuando Juan dijo, ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pudo ver siguiendo avanzando por David y declarando los salmos. Este salmo no habla acerca de Jesús, de la cruz, de cómo lo entregaron, cómo lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron. Como decía estos versículos, que no quebrará hueso sobre él. Continúa quizás hablando y diciendo, ¿qué dijo Isaías? Que el pecado de todo el mundo cayó sobre él. Que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es Jesús enseñándoles, y es Jesús predicándoles o recordándoles todas las promesas que apuntaban a ese momento. Y creo que eso es importante para nosotros. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Porque no solamente es, pues, vino al mundo, murió en la cruz y resucitó y ya. No, hay una enseñanza desde Génesis hasta el final, completamente. La Biblia se trata completamente de Cristo, de su obra para salvar, para reconciliar al hombre delante de Dios. Jesús está testificando. ¿Te puedes imaginar? La palabra misma siendo predicada por la palabra. Él es el verbo, y él predicando la palabra, y él hablándole para que ellos pudieran entender. Y cuando llegan a la aldea, otra vez Jesús, no sé, tiene sentido del humor, no sé, Jesús le hace como que, bueno, ahí nos vemos. Porque dice que Jesús hace como que va de largo. Y ahí dice algo interesante que podemos estudiar después, que dice, y ellos lo obligaron a quedarse. Y la pregunta es, ¿cómo puedes obligar a Jesús, verdad? Pero así dice, lo obligaron a quedarse. No sé si, Señor, quédate y quédate, síguenos hablándonos, por favor, porque todavía no saben que es Jesús. Están escuchando simplemente la palabra. Y entonces ellos los invitan a cenar, a comer, a sentarse a la mesa. Y cuando Jesús está ahí en la mesa, toma el pan, lo bendice y lo reparte. Y probablemente están reviviendo la última cena. Lo que vimos el jueves, ¿no? Cuando Jesús agarra el pan y lo parte y dice, este es el cuerpo que por vosotros es partido. Y quizás al ver la manera en que Él lo parte y lo que está bendiciendo, en ese momento los ojos de ellos se abren, lo reconocen y sabe que ahora Jesús está entre ellos y que no está muerto, sino que Él vive y que Él ha resucitado. Es Jesús evidenciándose en sus vidas. Es Jesús mostrando ante unas personas, en estos dos hombres, una vez más que Él no está muerto, sino que vive. Y ellos al reconocerlo, al saber lo que está sucediendo, dice ahí el versículo 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Me imagino que está Jesús hablándoles y el corazón de ellos, sí, cierto, ay, qué emoción, sí, Dios es nuestro Salvador, y ardía el corazón. Y quiero que podamos entender algo. Eso es lo que provoca la palabra de Dios en nosotros, o es lo que debería de provocar en nosotros cuando estamos con un corazón abierto. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, o sea, útil, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que puede avivar, cambiar y transformar nuestra vida, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues hablarles de la palabra. Interesante, ¿no? Porque Jesús le pudo haber platicado muchas otras cosas. No, tranquilo, mira, yo soy Jesús, aquí estoy, sí morí, pero pasó esto y lo otro. Y le pudo haber contado o explicado más cosas, pero me llama la atención que lo que Jesús hace es irse a la Escritura, a explicar la Escritura, a anunciar la Escritura para que pudieran ellos creer. ¿Y qué hacen estos hombres? Dice que en ese momento salieron y regresaron con los demás. Y fueron a anunciar, a proclamar lo que habían visto. Y fueron y le dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Aquí no me dicen en qué momento, si el Señor les dice o algo, pero ellos saben que no solamente a ellos les ha aparecido, sino también a Simón. Y dice ahí: y ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una vez más, la reacción de estos hombres al saber que Jesús vive es salir a proclamar, seguir a hablar, ir a decirle: nuestro Señor vive. No solamente eso, sino a proclamar su experiencia con Dios, de cómo les habló en el camino, cómo les ha hablado a través de la palabra, cómo les habló a través de las Escrituras. Y no solamente ahí, sino en el partimiento del pan. Y recuerden, la Biblia siempre que me habla que alguien está en la mesa y comen o parten el pan, me habla de comunión. Porque a la mesa invitamos a comer a nuestros amigos. Ven, te invito a comer a la mesa, siéntate. Y me habla de esa comunión que hay. Y lo que están haciendo ellos es predicando, proclamando, declarando lo que Cristo hizo en sus vidas. Veamos la última escena, tercera escena, versículo 36. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿quiénes? Pues los que iban en camino de Emaús, llegaron con los que estaban ahí, los discípulos. Y mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu o un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, todavía estaban incrédulos y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, otra vez más, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, otra vez, para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Entonces, en esta última escena,
hay otra sorpresa. Porque están todos reunidos ahí y están las puertas cerradas. En otro evangelio me dice que estaban cerradas las puertas. O sea, pareciera que hay una puerta que está cerrada como una reja, y adentro hay otra puerta cerrada, y ellos estaban escondidos y no querían salir porque había temor de que pudieran venir sobre ellos y también los pudieran matar. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos en un cuerpo nuevo. Un cuerpo en el cual me dice ahí que se podían ver las marcas tanto en sus manos como en sus pies. Un cuerpo glorificado. Llega Jesús y le dice: paz a vosotros, o shalom. Y shalom o paz en este momento no solamente es un saludo, sino también está declarando lo que Cristo hizo con Dios, trayendo la paz de Dios con el hombre. Entonces Él le dice: paz a vosotros. Y Jesús está mostrando que está vivo. Y si Él está vivo es porque venció a la muerte. Y si venció a la muerte, también venció la consecuencia de la muerte, venció el pecado. Porque dijimos que por el pecado llegó la muerte. Y si Jesús venció en la cruz la muerte, Jesús venció también con ella el pecado. Mira lo que dice Romanos 1:4. Romanos 1:4 me dice acerca de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos. El hecho de que esté Jesús enfrente de ellos es porque está vivo. El hecho que Jesús esté en medio de ellos declara que Jesús realmente es el Hijo de Dios, es proclamado el Hijo de Dios. El hecho de que esté Jesús enfrente de ellos también demuestra que el sacrificio fue aceptado. Cuando Jesús dijo: consumado es, el sacrificio fue aceptado por el Padre. Y es por eso que ahora puede haber paz con Dios. Tenemos esa paz al ser reconciliados con Dios. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 me dice esa paz que tenemos a través de la sangre de Jesucristo, de la cruz. Dice: y por medio de Él, o sea, por Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús está declarando que ha conseguido esa paz. Para aquellos que creen en Él, pueden acercarse a Dios. Si Jesús hubiera venido a morir por nuestros pecados y hubiera acabado todo en la cruz, la obra hubiera sido incompleta. Tendríamos que estar predicando hoy diciendo: pues viene un hombre muy bueno que le echó todas las ganas y casi nos salva, porque llegó hasta la cruz, fue obediente hasta la muerte de cruz, y ahí nos hubiéramos quedado. Pero por cuanto Él vive, yo puedo tener la seguridad que ese pecado que cayó sobre Él fue derrotado. Por eso Él puede acercarse a Dios, porque vive. Y de la misma manera yo puedo un día estar cerca de Dios. Ahora dice ahí, ellos pensaban que era un fantasma. Y Jesús dice: no, palpe mis manos, toque mis manos y mis pies, yo mismo soy. Interesante, porque dice: porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como yo tengo. Entonces, el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado. ¿Y ese cuerpo qué va a tener? ¿O qué tiene? Carne y huesos. Interesante que no dice sangre. Y la razón que algunos dicen es porque Jesús derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados.
No se quedó con nada. Todo fue derramado por nosotros. Y esa carne, bueno, no es como la que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Porque esta carne es polvo y polvo va a volver. Pero va a haber un cuerpo glorificado. No seremos nosotros cuando seamos resucitados, no seremos espíritus fantasmas como Gasparín, ¿verdad? Atravesando las paredes. No. Tendremos un cuerpo glorificado. Huesos, carne, diferente. ¿Cómo será? Bueno, ya lo veremos en ese momento. Siempre lo he dicho, ahí nos vamos a dar cuenta que los que quisimos siempre estar delgados, nos vamos a dar cuenta si es cierto que así Dios nos quería. O a lo mejor vamos a estar así con un cuerpo glorificado llenito y va a decir, uy, tanto que batallé. Y Dios queriéndome hacer a su imagen y semejanza, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser. Pero lo que yo sí sé es que será un cuerpo glorificado en Cristo. Y entonces Jesús pide algo de comer. Esto me llama la atención, ¿verdad? Le pide algo de comer. Acaba de comer con los de Emaús, ¿verdad? Y llega y otra vez a comer. Bueno, ¿a cuántos les gusta comer? Eso me ayuda a entender algo. Que con Jesús a lo mejor estaremos comiendo muy seguido. Lo dos que me encanta es que a Jesús le gusta comer, o Dios le ofrecía cabrito, ¿verdad? Al Señor. Y a mí me encanta el cabrito, entonces nos gloriaremos en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, es otra, si no les va a dar hambre también, ¿verdad? Pero está a la mesa, le traen un pez asado, le traen un panal de miel. Y de repente lo están viendo comer. Igual te puedes imaginar, lo están viendo cómo come. Está viendo que Jesús está comiendo. No está muerto, está vivo. Los muertos no comen y este sí come. Y entonces como que empieza a haber una esperanza en ellos. Dice ahí en el versículo 44 que Jesús empezó a hablarles. Y le dice Jesús, estas son las palabras que os hablé, ¿se acuerdan? Estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y me dice claramente, y les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y creo que muchas veces esto nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces leíste la Biblia una y otra y otra y otra vez y decías, no entiendo nada? Y vuelves a leer y la lees y dices, hoy quedé peor. Pero hay algo que Dios hace en un momento que te permite entender las escrituras. Y cuando Él te revela su escritura, su palabra, sus enseñanzas, entonces puede cambiar nuestra vida para siempre. Cuando el entendimiento viene ahí, Dios nos transforma. Por eso Dios les decía a ellos, era necesario que sucediera todas estas cosas. Y empieza a hablarles para que abrirles los ojos, el entendimiento, para que puedan ver que Él está vivo, que ha vencido a la muerte y que entonces puedan hablar. Y que pudieran entender que era el pecado que te separaba de Dios. Y que Él vino a la cruz a morir, a derramar su sangre para acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que estemos con Él para siempre. Verso 46, leíamos ahorita. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Una vez más, se dan cuenta que en este pasaje cada rato dice, era necesario, era necesario, era necesario. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y esto es importante, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí entra una invitación de parte de Dios donde le dice ahora, es el momento que salgan a proclamar. Lo hemos visto en las tres escenas o escenarios. En el primero fueron las mujeres, salieron a proclamar que Jesús vive, que no está en la tumba. Los de camino a Emaús salieron a proclamar o fueron a proclamarles que acaban de estar con Él, que le han escuchado, han comido con Él, han convivido con Él, que vive. Y ahora Jesús le está diciendo a los 12, tienen que salir a proclamar, a predicar, a anunciar que primero les dice que el arrepentimiento de pecados, pero también que Él está vivo y que ha resucitado al tercer día. Es necesario que salgan a predicar, es necesario que vayan a anunciar
lo que Jesús ha hecho, que hay perdón de pecados a través de Jesús, que a través de Él nuestra vida puede ser limpia, transformada, podemos ser una nueva criatura en Cristo, y que Él ha perdonado pecados, y que así como Él murió y resucitó al tercer día, así un día nos va a levantar a nosotros, que no hay nada imposible para Dios. Y aquí es el momento en que se establece la gran comisión. En otros evangelios le dice, por tanto, ir y predicar a toda criatura, ir y hacer discípulos. Es la comisión. Y esta comisión es para todos aquellos que han conocido, que han aprendido, que saben que nuestro Señor no está muerto, sino que Él vive y vino a perdonar pecados. Y no solamente eso, sino incluso dice, y los voy a capacitar. En el verso 49 le dice, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas escribe el libro de Lucas y también escribe Hechos. Y si empieza a leer Hechos, precisamente inicia en este momento, en esta parte. Cuando Jesús le dice, no se muevan hasta que no venga la promesa. Y en Hechos capítulo 2 están reunidos y viene el Espíritu Santo y los llena y los capacita para poder ser testigos. Y en ese momento hay una gran conversión de personas a través del Espíritu Santo. Dios te ha capacitado. Te hago una pregunta, ¿cuántos saben que en su vida está el Espíritu Santo? Levante su mano. Todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo. Tienes la promesa. ¿Qué tienes que hacer? Ve y proclama. Ve y háblales. Ve y anuncia que Cristo está vivo, que Él no ha muerto. Y terminamos. Lucas 24, del 50 al 53. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Eso es importante, Jesús los bendice. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Les decía, esto está en Hechos. Y ellos, después que habían de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué había gozo? Porque sabe que su Dios vive. Ha partido al cielo, pero vive y les ha dejado una gran responsabilidad. Y me encanta lo que dice. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La respuesta de estos hombres al saber que su Dios vive, que han sido perdonados sus pecados y que hay una esperanza y que Dios los va a llevar a estar con Él para siempre. Les tuvo que haber recordado. ¿Se acuerdan que les dije que iré a preparar morada para que donde esté yo estén ustedes también para siempre? Claro, Jesús le está recordando las Escrituras. Y ellos regresan con gozo. Y ese gozo los lleva a estar siempre, ¿dónde? ¿Siempre dónde? En el templo. ¿Haciendo qué? Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué hemos estado aprendiendo durante toda esta semana? La obra de Cristo, la importancia de la cruz y el perdón y la salvación que nos ha dado. Creo que nuestra respuesta natural ante eso es que nosotros no paremos de decirle gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Recuerden, todos nosotros hemos pecado. Y si hemos pecado, estamos condenados. ¿A dónde? Todo hombre que ha pecado está condenado. ¿A dónde? Al infierno, al lago de fuego, al tormento eterno. Ya estábamos condenados por el pecado. Pero ahora, a través de Cristo y por su obra en la cruz y porque ha resucitado, he sido salvo de esa condenación y de ese sufrimiento eterno. Y ahora estaré con Él para siempre. Ahora reinaré con Él para siempre. Ahora soy heredero con Él para siempre. ¿Qué tengo que hacer entonces? Número 1, tener gozo, aunque me hay en diversas pruebas. Y número 2, no callar
de decir gracias Dios, gracias Dios. Y fallamos y Él es fiel y me sigue perdonando, gracias Dios. Y sigo pecando y me sigo equivocando, pero abogado tengo para con el Padre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos defiende. Y Él dice, yo pagué por ellos. Él los tengo en mis manos. Nadie los va a arrebatar de aquí. Yo prometí que donde yo estoy, ellos van a estar. Y reinarán y gobernarán. Y todo lo que Dios nos promete nos hace solamente decir, gracias Dios, porque tú eres bueno. Dos reacciones que tengo que hacer. Número uno, salir a proclamar que nuestro Dios vive. Y muchos no lo hacemos. Y dos, y la segunda, alabar y adorar a Dios porque es grande su misericordia. Lo platiqué el viernes y lo voy a volver a decir. Muchos sabemos ya esto. Yo creo que serían muy pocos, a lo mejor, los que pudieran decir, no sabía que eso pasó en la cruz, no sabía que resucitó. Creo que todos lo sabemos. El problema no es que no lo supieras. Creo que el problema es que muchas veces se nos ha olvidado valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pensamos con que me libre del infierno, ya, con eso tengo. Pero eso es una consecuencia de estar con Dios, de ser bendecido por Dios, de ser justo, de ser santo, de tener una eternidad con Él, tener un propósito, de tener un reino, tener una herencia, tener todo lo que Dios nos ha dicho. Todo cuanto tenemos es gracias a Jesús, que fue a la cruz de Calvario y que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí.